Los gastos deducibles de los autónomos que empeoran en la renta de este año. Nuevos cambios para tener en cuenta en la declaración de 2025. Estos son los tres cambios principales en los gastos deducibles de los autónomos para esta campaña de la declaración de la renta. Desaparecen algunas ventajas del año pasado. Cambios en las deducciones para autónomos en esta campaña de la renta. Hay novedades en los gastos deducibles que los trabajadores por cuenta propia podrán aplicar durante esta campaña de la renta 2024, iniciada el pasado día 2 de abril. En concreto, se reduce el porcentaje de gastos de difícil justificación que podrán aplicar los autónomos en estimación directa simplificada, limitando el margen que se puede deducir sobre los rendimientos obtenidos. Este porcentaje de gastos vuelve a bajar al 5% después de que se hubieran elevado en la campaña de la declaración de la renta del año pasado de forma transitoria, cuando se señaló el carácter limitado que tendría este aumento en la deducción y que no será prorrogado. En el mismo sentido, baja también la reducción general para los autónomos que tributan en estimación objetiva a módulos, quienes gozarán en 2022 de un incremento extraordinario de estos beneficios fiscales cuando la reducción subió al 22%. Desde entonces se ha ido reduciendo progresivamente. Para la campaña del año pasado pudieron aplicar una reducción general del 10% que baja para esta renta al 5%. Por otro lado, aumenta el tope de gasto deducible para las cuotas aportadas a la seguridad social y a las mutualidades alternativas al renta, dado que se eleva en esta campaña coincidiendo con los cambios en los topes de cotización. Es el nuevo tope de gasto porque es el nuevo tope de cotización por contingencias comunes, según señalan fuentes de Hacienda. El límite de gastos deducibles para los autónomos baja del 7% al 5%, manteniendo el tope máximo en 2.000 euros. Disminución de la reducción general para autónomos en módulos. Aumenta el tope de gasto deducible para las cuotas aportadas a las mutualidades alternativas al renta. El límite de gastos de difícil justificación baja del 7% al 5%, con un máximo en 2.000 euros. El porcentaje de gastos de difícil justificación para estimación directa vuelve a bajar al 5%. En su momento se incorporó en los presupuestos generales del Estado de 2023 una disposición a la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde ya se señaló que la deducción del 7% solo se llevaría a cabo para ese ejercicio. Así, Hacienda hace decaer el aumento en los gastos de difícil justificación que los autónomos disfrutaron el año pasado. Por otro lado, se mantiene su aplicación hasta un límite máximo de 2.000 euros. Como ya denunció el registro fiscal, teniendo en cuenta el comportamiento del IPC, se trata de un tope aplicable a estos gastos muy limitado en comparación a la velocidad de la subida del coste de vida en los últimos años. En concreto, como ya explicamos, el límite no se ha actualizado desde 2007, mientras que la inflación acumulada desde entonces es aproximadamente del 40%, un aspecto que se debería tener en cuenta, ya que este porcentaje de gastos está establecido porque de partida ya existen dificultades para que los autónomos puedan aprobar determinados gastos en su declaración. Este porcentaje de gasto sirve para cubrir aquellas inversiones relacionadas con el negocio que no pueden acreditarse fehacientemente. Ahora que se recupera la deducción del nuevo 5%, se trata de un cambio para los autónomos en estimación directa simplificada, es decir, aquellos que en el ejercicio anterior el importe neto de su cifra de negocios de la suma de todas las actividades fue inferior a los 600.000 euros, que no determinan el rendimiento de alguna de sus actividades por los otros regímenes, por estimación objetiva o estimación directa normal. Cabe recordar que los autónomos que tributan por este sistema pueden aplicar esta deducción siempre que no apliquen la reducción para trabajadores autónomos económicamente dependientes o con un único cliente no vinculado. Baja también la reducción para autónomos en módulos. De la misma forma, para la campaña de declaración de la renta 2024 ha bajado la reducción general que pueden aplicar los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de módulos. Para estos autónomos, la reducción general por pagar impuestos en este régimen fue del 15% para la campaña de 2022, del 10% para 2023 y ahora del 5% para 2024. Si se mantendrá en esta proporción para este ejercicio 2025, aplicándose también en la renta del año que viene. Aumenta el tope de gasto deducible para las cuotas aportadas a las mutualidades alternativas al renta. Otro tipo de gastos deducibles que también sufre modificación durante esta renta es el tope máximo de gasto deducible por las cotizaciones abonadas a las mutualidades alternativas al renta. Con motivo del aumento del tope de cotización por contingencias comunes, para esta campaña aumenta el límite máximo de gasto deducible, que se eleva de 15.266 euros a 16.030 euros.